Bueno, es el momento ahora para Alejandro Jiménez, ya lo tenemos aquí, él es el CTO de Sectora Eco en Iberus, nos explicará cómo se estructura un entorno común de datos en proyectos de obra pública. El CDE es una plataforma digital donde se gestiona y comparte toda la información de un proyecto de construcción y Alejandro nos compartirá lo que ha aprendido de la implementación del CDE en contratos reales con administraciones. Bueno, ya adelanto por gestionar expectativas que este es el único modelo 2D que vamos a ver en la presentación, ¿vale? Sabía que iba a haber muchos modelos, entonces me he centrado principalmente en lo que ha empezado Sergio diciendo, porque al poder trabajar, al tener la suerte de trabajar con la administración y de crear un CD, como acaba de decir, hemos aterrizado muy bien la parte más tecnológica a la que estamos acostumbrados, porque Iberus es una tecnológica, y luego encajándola con lo que dice la normativa ahí. Bueno, Iberus es una empresa muy chula. ¿Por qué la presento? Porque siempre en este sector no se conoce. Pero realmente tenemos un montón de gente con mucha experiencia en el sector de la construcción. En otros sectores también estamos especializados en el mercado público. Entonces, hemos podido combinar las dos áreas de conocimiento para poder hacer, pues entre otras cosas, un CDE, pues yo creo que muy chulo. Yo vengo más de la parte de IT, ¿vale? Yo no soy ingeniero civil, soy teleco y he tenido que aprender a base de golpes. Y en lo que he aprendido, bueno, yo creo que lo que os voy a contar, igual a alguno le rompe la cabeza o igual se crea un poco de polémica, ¿vale? Porque al final el CDE es como el gemelo digital, que no se sabe lo que es. Como os decía, somos desarrolladores expertos en la construcción. De esas 3.000 personas, 3.500 que tiene Iberus, nosotros somos 60-80, que encima luego le podéis sumar 200 personas que saben IA, 400 personas que saben de público, bueno, un poco de todo, ¿no? De los datos de la encuesta que ha enseñado antes Sergio, nosotros tenemos gente que ha liderado parte de esa encuesta, entonces estamos muy metidos con la Building Smart y apoyamos mucho los estándares abiertos. ¿Que tenemos que ir con los fabricantes propietarios? También, pero en este caso, y más en el tema de administración, creemos que hay que ir por lo libre. Tenemos un montón de clientes, infraestructuras, todo lo que es el sector eco. Y como os decía, ¿alguien se atrevería a definirme lo que es un CD? ¿Alguien se atreve? No. ¿Sí? Pues seguro que ChatGPT nos dice 7 cosas distintas de lo que es un CD, ¿no? Porque como digo, es como el gemelo digital que está muy abierto a la interpretación. Todo el mundo ha visto uno, pero luego no se sabe, entonces... Y yo creo que aún queda mucho camino por recorrer. Pero claro, nosotros opinamos que un CD, que hay pocos CDs, muy pocos, creo que el del Ministerio sí que es uno de ellos, que se acercan a lo que dice la normativa ISO que comentaba antes Sergio, ¿vale? Ya sabéis, bueno, decíamos adjudicatario, adjudicador, en este caso lo centramos en la administración porque estamos aquí, y esto tiene un montón de procesos que todos los conocéis. También tiene un montón de clics. Entonces, en todos esos procesos, yo creo que lo que dice más nuevo la normativa es esa parte de revisión interna antes de compartir con otros equipos, que antes era, venga, lo hago y lo publico, ¿no? Estábamos hablando de carpetas, publicado, compartido, etcétera. Entonces, en esa parte, incluso luego hay otras normas creo que es la ISO 4, que ya habla de Facility Management, etcétera, y de operaciones. Entonces, hay un montón de cosas, pero esa consideramos que es la que más requiere de aprendizaje por todos nosotros, tanto a nivel de metodología como ya el software. Que antes estábamos hablando mucho de no es software, también es metodología. Hay un concepto que es muy importante y es que no hay un solo CD, hay muchos, muchísimos, tiene que haber muchos. De hecho, pensamos que hay muchos, pero la realidad es que hay pocos softwares de CD. Si miráis, seguro que tenemos millones de aplicaciones del móvil que hacen lo mismo y de CD los contamos con las manos. Entonces, pero bueno, que tiene que haber más de uno. Sí que es importante que la administración debería tener, el que manda, el que pide los documentos, debería ser el que manda y que tenga un CD. Y que todos los demás se conecten a él
Sí tienen otro CD distinto. ¿Que no lo tienen? Mejor. Mejor, porque cuanto más se parezca al CD original de quien te está pidiendo los documentos y tenga que trabajar con ellos, muchísimo más rápido todo. Pero no es obligatorio. De hecho, ya sabéis que la administración pues no debería obligar, ¿no?, a un fabricante, a un tipo de CD. Entonces, teniendo en cuenta eso, luego hay que pues pensar en un CD que cumpla con esas características. Como veis, hay aquí tres CDs, os digo, podría haber muchísimos, incluso compartidos, ¿vale? Muchísimos. Entonces, el CD, concepto clave, lo habéis repetido bastante, lo vuelvo a repetir porque estoy cansado de escuchar CD de un software, porque nos lo meten en la sopa. Según la ISO y según si queremos hacer las cosas bien y que haya menos roces entre todos los agentes de esto, tiene que ser un flujo de gestión, ¿vale? Las carpetas, ¿las conocéis? Y esto no son carpetas. Estáis diciendo carpetas, ¿vale? Pero son estados. No es lo mismo. Y las carpetas pueden limitar. Son estados que asignamos a las tareas, a los documentos que estamos trabajando, y que, bueno, que incluso algunos pueden pasar. O sea, si yo hago una licitación, un documento que yo soy el ministerio, no tengo que compartirlo con nadie para que me lo revise. Puede pasar ese flujo, ¿vale? Es importante que haya un software que me ayude a, pues bueno, a agilizar este tipo de automatización, de flujos, de aprobaciones, porque tiene que ser ordenado. Para ser ordenado ya tenemos que meter programación o tenemos que esperar que la gente cumpla con los procesos y los pasos. Y eso sabéis que es más difícil, por las prisas o por el desconocimiento. Si lo programamos, ya estamos haciendo bloqueos, limitación de errores o incluso, pues mira, es que hago así y me hace un montón de cositas. Y además esas cosas que sean trazables, como bien habéis comentado, tienen que ser súper trazable. Entonces, todo esto se consigue con permisos por estados. Esto es muy difícil que lo tengan la mayoría de CDs, no lo tienen casi ninguno. Aunque parezca que sí, realmente si aplicásemos a la ISO y quisiésemos tener una granularidad muy fina de quién es quién puede acceder a qué carpetas, a qué proyectos, a qué estados, a qué documentos, no se puede. Es muy difícil. O sea, no está. El Teams no. Teams permite carpetas, eso que tiene SharePoint, que es una buena herramienta de trabajo, pero tenemos otros, Autodesk, etcétera, que estás muy limitado. En el misma acaba de enseñar una captura que se veían permisos, versiones y tal, y es espectacular. La verdad es que es espectacular. Claro, requiere de una programación y de tener claro todo este flujo. Y luego que haya notificaciones, porque no va a estar todo el rato mirando las cosas. Súper importante categorizar, como decíais, súper importante. Entonces, bueno, pues el estado según la ISO, pero bueno, tenemos un montón más. No quiere decir que estén en orden, ¿vale? El tamaño no indica la importancia, es un poco depende de nosotros. De hecho, seguramente si opinásemos cada uno diría que es más importante una cosa u otra, pero sí que es verdad que tiene que haber muchos metadatos en un documento. Muchos metadatos. Y no en el título del documento, sino en otra cosa aparte. Los títulos son concretos. Acabamos con unos churros así. Lo ideal sería este fichero, hago clic e igual que hacemos clic en un modelo BIM y nos salen un montón de datos, nuestra plataforma tendría que poder asignar de una manera fácil datos relacionados, ¿vale? Bueno, también, pues, como os decía, yo creo que para que un CD sea el que debamos implementar, debería apostar bastante por los estándares abiertos. Sabéis que en este sector hay mucha lucha entre los estándares abiertos todavía, pero bueno, y si ya tiene BCFs, IDS y todo eso, pues ya fantástico. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas? ¿Vale? ¿Por qué no pongo fotos? Aposta. Porque cuando hablamos de un CD, siempre pensamos en un visor 3D. Siempre lo pensamos. Y un CD no es un visor 3D. ¿Un CD puede tener un visor 3D? Sí, y nos vendrá muy bien. ¿Puede tener detección de interferencias? Fantástico. Mediciones, también, planificación. ¿Lo puedo ver en el móvil? Todo esto puede estar en un CD, pero no es un CD. No debería ser el core de un CD. Porque la ISO no te dice, muestra tu modelo y qué guay. Te habla de cómo gestionar la información y los flujos. Cuando tenemos un visor está muy guay, podemos medir, pero
Cada uno lo usa como puede y es para una cosa concreta. Entonces, esto es lo que bajo nuestro punto de vista es un error, por lo que parten la mayoría de veces del mercado, ¿vale? El del ministerio no es el caso, o sea, esto es de donde nace y luego ha enseñado pues, que si GIS, los modelos 3D pues, nativos, IFCs, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el core son, tengo información, tengo que clasificarla, tengo que meter información adicional y tengo que poder controlarla, ¿vale? Ahora, eso no quita que luego no le meta cositas chulas, ¿vale? Cuanto más Hollywood Bean, mejor todavía, ¿vale? Entonces, oye, si podemos de alguna manera democratizar el acceso a los modelos para, pues lo que hemos comentado en todas las sesiones de que la gente entienda bien, que le cojan el gustillo a los modelos, que vean un valor añadido, pues, o sea, ya no es solo que nosotros entendemos que es fantástico poder ver geométricamente el modelo, sino que lo entiendan los demás y de manera rápida, ¿no? Pero luego, si aún le vamos añadiendo, o bien de manera programada, con software aparte, o con IA, formas de hacer nuestro trabajo más rápido, fantástico, pero que todo parta del CDE. Y esto es una de las claves que considero yo de lo que tendría que tener un buen CDE. Entonces, volviendo a revisar esto, si os dais cuenta, estaba en las... Bueno, esos serían los estados, ¿no? De publicado, borrado, compartido, todo esto. Y debería estar en cada una de ellas. Pero lo que pasa es que, como os decía, la mayoría de las soluciones no lo hace. No trabaja bien, según la normativa. Y encima no hay API abierta, en muchos casos. No lo hay, no lo hay. Entonces, como sigamos apostando por softwares que no tengan la API abierta, nos estamos secuestrando a nosotros mismos. Estamos haciendo que nuestros proveedores o que el ciudadano no puedan mejorar lo que nosotros estamos desarrollando. Y es que hay en un estudio que hicieron en el EUBIN, ¿vale? No el EUBIN de Valencia, sino en este, que, bueno, tiene un DAFO, es un documento súper interesante, os lo recomiendo para leer. Hay un DAFO de visores comerciales, desarrollo propio, ¿no? Etcétera, etcétera. Nosotros, ¿vale? Como nosotros hemos integrado tanto CDEs comerciales o CDEs comerciales como desarrollos propios. Hemos hecho muchos desarrollos propios que tienen tintes de CDE, porque al final vas haciendo poco a poco y, oye, no podemos crear un CDE de cero y darle gusto a todo el mundo. Pero sí que pensamos que tiene sentido hacer un desarrollo propio de CDE. Ojo, no significa que cada uno tenga un desarrollo propio, sino que igual alguien, como puede ser el caso de ellos, haga un desarrollo propio y lo comparta para el resto de administraciones o de clientes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si necesitamos estabilidad. Más de una vez ha pasado que hay una licitación, se licita Autodesk por 4 años y luego se cambia y se pone Trimble, por ejemplo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo migramos la información? A veces ni se puede. O tienes que tener a una persona haciendo la mano. Tienes que volver a formar a la gente. Entonces, ostras, es un proceso que no tiene sentido, ¿no? Es como cuando en la educación cambian las leyes y todo esto, que no nos gusta eso. Entonces, necesitamos una estrategia a largo plazo. Y además, cuanta menos dependencia de los proveedores, mejor, porque más de una vez las funcionalidades desaparecen y no podemos estar así un poco perdidos, ¿no? Entonces, cuando utilizamos CDs que no son nuestros, nos tenemos que adaptar a ellos. Y eso siempre pasa. Es normal, pero oye, si no nos tenemos que adaptar, o podemos conseguir que sea mucho más optimizado, mejor. Entonces, en un desarrollo propio, eso nos ayuda. No hay la falta de interoperabilidad, creo que sois todos conscientes, hay plugins y hay cosas, pero son cosas muy concretas, ¿vale? No está preparado para todas las aplicaciones que, por ejemplo, puede tener un ministerio, que antes salía ahí Nudo, etcétera, etcétera, que son cosas de contratación. Eso no están preparados los softwares. Hay que hacerlo de propio, como se diría en Aragón, ¿vale? Entonces, mal con eso. Hay que hacer algo que nos permita, con estándares abiertos, poder conectarnos y crecer el ecosistema. Y luego los costes. La mayoría de soluciones comerciales te cobran por usuario o por proyecto. Entonces, si esto va creciendo y cada usuario... O sea,
se va metiendo la gente de las administraciones, proveedores, etcétera, etcétera, se va metiendo, va a costar mucho más. Cuando uno tiene un desarrollo propio, esos costes son fijos. Habrá costes de desarrollo, hay que actualizar, hay que avanzar, pero va a costar ese coste de actualizar X funcionalidades, va a costar lo mismo sean 500 usuarios o 2 millones de usuarios. Entonces, esa independencia también puede ser muy interesante. Con lo cual, teniendo en cuenta todo eso que os he dicho, he recopilado 8 buenas prácticas, que algunas ya se han nombrado, ¿no? Pues diseñar un ecosistema, no una herramienta única. Muchos CDs, o sea, no tiene por qué ser solo uno, pero que estén integrados. Con los estándares abiertos, reglas y estructuras centralizadas y además enfocándose en estructurar y no en añadir información. ¿Por qué digo lo de estructurar? Porque crear carpetas es verdad que nos organiza. Por ejemplo, en lo que hemos visto que se ha visto del CD se veían unas carpetas, no son carpetas. Visualmente para el usuario son carpetas, porque estamos acostumbrados a la navegación por carpetas. Pero son metadatos que según la vista que estemos se organiza para la carpeta. Si nosotros hacemos un Dropbox, un SharePoint, un Teams o lo que sea y ponemos seguridad no sé qué, ya está, la carpeta de seguridad te lo marca todo. Habrá propiedades, pero no vas a poder organizar la información salvo que programes todo y desarrolles. Entonces, es mucho mejor tener una estructura plana y añadir la información relacionada con metadatos. Cada dato es único. Se ha hablado también del dato único. Eso no significa que solo tengamos un origen de datos. Tendremos un montón, pero necesitamos que el dato que cojamos sea unívoco y que además esté correcto, ¿vale? Y además un dato, pues, si un dato está en borrador, puede tener un valor o en otro estado, pueden tener diferentes valores, pero lo que representa el dato y en un estado en concreto tiene que ser el mismo. Si no, empezamos otra vez a los zip, a enviar y nada. Esto os lo he adelantado un poco antes y creo que no se suele decir y, bueno, a mí me lo han enseñado mis compañeros, ¿no? Iván y Álvaro, que son unos cracks en lo que es la normativa. La información se tiene que quedar en los metadatos. Entonces, igual que no se mete toda la información en el modelo, no se mete toda la información en los títulos, ¿vale? La seguridad tiene que ser importantísimo, muy importante. ¿Quién puede ver? Los permisos comentados. Y luego que podamos aprovechar el modelo no solo en la parte de diseño, sino en la parte de mantenimiento, operaciones y demás. Y eso es lo que os quería contar. Así que, nada, muchas gracias.